Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a la organización del Congreso por su amable invitación. Para mí es un honor participar de este evento y agradezco a todos ustedes la atención. El tema de la oxigenación hiperbárica en el cuidado crítico es un tema, por así decirlo, escaso dentro del ambiente de la medicina hiperbárica, que de por sí también es escaso, ya que hay todavía muchos lugares en el planeta en los cuales no se utiliza de manera permanente en las instituciones hospitalarias el oxígeno hiperbárico. Más aún, más raro aún es encontrar lugares donde se haga oxígeno hiperbárico en pacientes que están hospitalizados en cuidado crítico. Vamos a hacer una revisión de cómo es el manejo de estos pacientes y de cuáles son las experiencias en este sentido. Lo primero que hay que entender es que los departamentos de oxígeno hiperbárico, las cámaras hiperbáricas que pretenden manejar pacientes en cuidado crítico, deben contar con unas características especiales, y es que los equipos que se tienen para manejar estos pacientes de cuidado crítico deben ser equipos adecuados para que se relacionen de manera adecuada en el ambiente hiperbárico con los equipos que se están utilizando en el paciente de cuidado crítico. Además, el personal que va a manejar estos pacientes en cuidado intensivo, bien sean pacientes que van a cámaras hiperbáricas monoplaza o multiplaza, debe ser un personal específicamente entrenado, no solamente en el cuidado de un paciente crítico de cuidado intensivo, sino también en el manejo de un paciente hiperbárico. Y de hecho este personal o estas personas que están manejando a esos pacientes deben tener las condiciones físicas adecuadas para poder comprimirse en el caso de que lo hagan en una cámara multiplaza. Por último, el servicio de medicina hiperbárica instalado en ese hospital debería idealmente estar localizado estratégicamente cercano en relación a la zona de cuidado crítico y a otras zonas críticas, como por ejemplo los quirófanos, que es lo que normalmente uno hace cuando está diseñando un hospital, pensando en la localización de la unidad de cuidados intensivos y de los quirófanos. De la misma manera debería hacerse con la cámara hiperbárica. La desventaja obvia que se deriva de estas consideraciones del manejo del paciente crítico es que todos los equipos típicamente relacionados con el manejo del paciente de UCI, es decir, monitoría, elementos de invasión y otras cosas, no se han diseñado específicamente para que se manejen dentro de un ambiente hiperbárico. Ahora vamos a ver con más detenimiento a qué se refiere esto. Ya están empezando a generarse equipos que tienen compatibilidad con cámaras hiperbáricas para que se puedan manejar pacientes críticos, pero la gran mayoría de equipos no tienen estas capacidades, y eso es una de las cosas que uno debe evaluar cuando va a llevar un paciente que está siendo ventilado mecánicamente y o que está requiriendo soporte inotrópico, soporte vasopresor, y que va a ser llevado a la cámara hiperbárica. ¿Qué pacientes de cuidado intensivo pueden terminar en una cámara hiperbárica? La verdad es que muchas de las indicaciones aprobadas para manejarse con oxígeno hiperbárico, o que está indicado el oxígeno hiperbárico, muchas de esas indicaciones, si nosotros vemos la lista aquí, contienen pacientes que fácilmente pueden llegar a una unidad de cuidado intensivo por el gran deterioro que pueden tener ellos. Veamos, por ejemplo, un caso severo de embolismo aéreo gaseoso que no necesariamente sea relacionado con buceo, sino un accidente quirúrgico, por ejemplo, una cirugía de fosa posterior en la que haya un gran ingreso de aire hacia el compartimento venoso y que se genere una aeroembolia importante. Intoxicaciones por monóxido de carbono severas, intoxicaciones en las que hay un gran compromiso neurológico, también eventualmente podríamos estar pensando, y de hecho esta indicación es una de las más claras de oxigenación hiperbárica. Pacientes quemados con grandes superficies corporales involucradas, pacientes que tienen sepsis generadas de tejidos blandos por ejemplo, grandes compromisos de colgajos musculocutáneos. En fin, si ustedes ven en esta lista pueden encontrar una buena cantidad de pacientes que pueden terminar en cuidado intensivo y en los cuales se puede pensar en oxígeno hiperbárico como parte de su tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos a los que someto yo a un paciente cuando lo llevo a una cámara hiperbárica? Obviamente hay riesgos de barotrauma, y en el paciente sedado, el paciente relajado, paciente con intubación traqueal y ventilación mecánica, este riesgo de barotrauma aumenta porque él no tiene o puede no tener la capacidad de equilibrar las presiones conscientemente hacia el oído medio.
Por otro lado, tenemos otras cavidades aéreas dentro del paciente que también pueden tener algún grado de compromiso. Estamos hablando específicamente de senos paranasales o de cavidades aéreas en pulmón que también podrían verse sometidas a un estrés generado por la presión que pudiera desencadenar un barotrauma. Obviamente está el riesgo de toxicidad por oxígeno, que en el caso del paciente en ventilación mecánica y con disfunción pulmonar puede llegar a ser más significativo, porque este paciente ya de entrada está teniendo unas exposiciones a concentraciones de oxígeno superiores a la concentración atmosférica normal, y de acuerdo a la tabla de tratamiento que se use podríamos aproximarnos a índices de toxicidad de oxígeno, sobre todo de origen pulmonar, o también debido a la patología del paciente. Supongamos un paciente con trauma craneoencefálico que se ha manejado en cámara hiperbárica y que venga de cuidado intensivo, o un paciente con alguna otra alteración neurológica. El daño neurológico aumenta la susceptibilidad del sistema nervioso central hacia la toxicidad generada en este sistema por el oxígeno. Otro riesgo inherente al manejo del paciente en oxígeno hiperbárico es el riesgo por fuego debido a las altas concentraciones de oxígeno. Ahora vamos a ver eso con más detenimiento. Y obviamente, siempre que estamos transportando un paciente crítico hacia cualquier lugar, estamos generando riesgos en este paciente por el grado de estabilidad hemodinámica que este paciente pueda tener, por la necesidad y la dependencia en una buena proporción de la ventilación mecánica, de una presión al final de la aspiración, por ejemplo, de un adecuado aporte de inotrópicos o vasopresores, de que en el transporte se movilicen elementos invasivos de monitoría o catéteres venosos centrales, etcétera. Todo esto genera riesgos en el paciente, y al transportarse a la cámara hiperbárica estamos incurriendo también en estos riesgos. Aquí les voy a mostrar un par de fotografías que muestran ejemplos de... tenemos un pointer, un láser que me puedan facilitar. Aquí vemos ejemplos de manejo de paciente en cuidado crítico en cámaras hiperbáricas. Esta imagen que ustedes ven al fondo, pueden ver dos cámaras hiperbáricas monoplaza, y la que se ve hacia el lado derecho tiene su compuerta abierta y ya está lista para recibir al tercer paciente. Este fue un caso de una intoxicación severa por monóxido de carbono en unos cazadores en los Estados Unidos que estaban utilizando durante la noche para dormir, para mantenerse tibios, unos calentadores de gas, y tuvieron una intoxicación severa por monóxido de carbono con manifestaciones neurológicas importantes. Los dos primeros pacientes de la izquierda ya estaban en compresión con su tabla de tratamiento, y el paciente que estaba listo para ser ingresado a la cámara primero se iba a invadir con un catéter venoso central y línea arterial ya para continuar con el tratamiento. En este medio nosotros tenemos marcado con la letra A, ahí allá al fondo, arriba de la cámara, aquí está, gracias, ya lo vi. Aquí arriba, esto que ven ustedes es un ventilador, uno de los ventiladores que se pueden utilizar para manejar el paciente con ventilación mecánica dentro de la cámara. Ahora les voy a explicar con más claridad. Este es otro ventilador, aquí al fondo vemos, estos son del mismo modelo, un Secrest 500A, y este es un Omnivent. Tenemos también los elementos, las bombas de infusión. Este es un tipo que son Baxter, y esto es otro tipo. Estas bombas de infusión también funcionan adecuadamente con los equipos necesarios para compatibilidad con oxígeno hiperbárico, con cámaras hiperbáricas, para administrar los medicamentos necesarios para el paciente. Se pueden seguir administrando sedación, se puede seguir administrando inotrópicos, vasopresores, y de hecho también nutrición enteral o parenteral de acuerdo a la necesidad del paciente. De la misma manera vemos cómo las compuertas de las cámaras, las puertas de las cámaras, tienen una serie de penetradores que permiten el ingreso y la salida de todos estos elementos de administración de medicamentos, de alimentación, y también la entrada y salida de cables para la monitoría de estos pacientes. Y vemos cómo están montados los monitores a través de los cuales se monitoriza la actividad de estos pacientes, signos vitales, etc. Este es el caso de los pacientes manejados en cámaras monoplaza. Ahora veamos que también hay cámaras multiplaza, las cuales pueden manejar al paciente, y en las cuales el personal que está encargado del cuidado de estos pacientes ingresa a la cámara hiperbárica junto con el paciente. En el caso de la cámara monoplaza de la fotografía anterior, el paciente, una vez que se cierra la compuerta y se inicia la presurización, durante todo el tratamiento el paciente va a estar aislado del personal, no va a haber una capacidad de intervenir directamente en caso de que se necesite
y en ese caso se necesita un protocolo de despresurización de acuerdo a la necesidad de que se tenga que intervenir este paciente. Entonces, estos pacientes en monoplaza tienen unas implicaciones respecto a la seguridad con la que se haya conectado el circuito y la integridad de la vía aérea, los elementos vasculares, etc. Con esto ya el manejo entonces se hace un poco más tranquilo porque los cuidadores pueden estar dentro de la cámara. Todo esto es una cámara hiperbárica y todos los elementos de monitoreo de ventilación mecánica, bombas de infusión, etcétera, van dentro de la cámara, entonces están sometidos también a las concentraciones de oxígeno y a el aumento de presión, entonces también deben ser equipos compatibles, pero igualmente vemos aquí el ventilador, que es un Servo 900 modificado, vemos los sistemas de monitoría, inclusive aquí tenemos el carro de paro con medicamentos, etcétera. Esta es la cámara hiperbárica, el esquema de esa cámara multiplaza de la fotografía que acaban de ver. Es una cámara multiplaza con capacidad para 4 pacientes acostados en cama, para un manejo intensivo completo adecuado, y también tiene un lock más pequeño para el tratamiento de pacientes ambulatorios o pacientes hospitalizados que puedan estar sentados. Esta es una cámara Hawks que se encuentra en el Instituto Karolinska en Estocolmo. ¿Qué monitoría podemos hacer en estos pacientes? La verdad podemos hacer el mismo tipo de monitoría que hacemos fuera, y de hecho utilizamos un elemento de monitoría que normalmente no se usa en la clínica diaria. Podemos monitorizar el electrocardiograma, presiones arteriales no invasivas, saturación de oxígeno, aunque lo que más utilizamos es la presión de oxígeno por medición transcutánea, y de hecho también podemos hacer monitoría de presiones invasivas, que es lo que interesaría aquí en el caso del paciente con cuidado crítico. Hay de hecho estudios muy claros en los que se describió una manera adecuada de monitorización de pacientes con Swan-Ganz. La cosa es que estos estudios son de hace un rato ya, y pues ya sabemos que el manejo del catéter de Swan-Ganz ha caído en desuso y ya no tiene tanta importancia respecto a la necesidad de hacer un monitoreo constante con Swan-Ganz. Sin embargo, para el manejo de presiones invasivas se puede utilizar de manera adecuada en las multi y en las monoplaza. La ventilación mecánica. ¿Cómo hacemos la ventilación mecánica en estos pacientes? En el caso de la monoplaza, esta Seacrest 500, que es la misma que vieron en la fotografía de los 3 pacientes que estaban en monoplaza, tenemos el ventilador está por fuera de la cámara, a través de un penetrador se hace la conexión del circuito hacia un bloque que se encuentra en la puerta, que está cercano al penetrador, y este bloque permite conectar el circuito respiratorio que va hacia la vía aérea del paciente, un manómetro de presión que nos va a permitir mantener un monitoreo permanente de las presiones de la vía aérea, y a este circuito yo le conecto un espirómetro de Wright en el cual puedo ver el volumen corriente que está manejando el paciente. Importante aquí aclarar que la ventilación mecánica del paciente en cámara monoplaza se hace de una manera muy básica. Pacientes que tengan una disfunción pulmonar importante y que tengan también unos parámetros ventilatorios elevados con PIPs arriba de 10, o que tengan modos ventilatorios diferentes a los usuales controlados por presión o por volumen, normalmente no se pueden manejar en cámara monoplaza con este tipo de ventiladores, que son muy sencillos, la verdad son ventiladores controlados por tiempo, en los que podemos ajustar simplemente el flujo inspiratorio y el flujo expiratorio, y con eso podemos determinar la relación inspiratoria-expiratoria y monitorizar la presión y el volumen corriente que estamos generando, pero y con una válvula de PIP también podemos mantener un PIP de hasta 10. Pero la verdad es que estos ventiladores no son ya muy buenos para pacientes que tienen requerimientos ventilatorios altos con volúmenes minuto arriba de 12 litros, y con PIPs arriba de 10 ya no son buenos. Estos ventiladores usan una fuente de gas, una fuente de oxígeno o de aire, en el caso en los que podemos hacer un cambio de aire para los air brakes. Utilizan una fuente independiente, aislada, con una presión un poco superior a las presiones que usan normalmente las fuentes en los hospitales, que son de 80 psi. De hecho, hay otro ventilador, que es el Omnivent, que también se utiliza, es muy similar a esta Seacrest, que utiliza una fuente de 2 de 120 psi. Entonces, esta es otra consideración adicional que necesitamos nosotros si vamos a manejar el paciente crítico en cámara hiperbárica. Este ventilador también es bastante utilizado. Hay también varios hallazgos en la literatura de descripciones de series de casos en los cuales se han utilizado estos ventiladores de manera adecuada en pacientes en cámaras monoplaza. En las cámaras multiplaza, como el que les mostré en la de Estocolmo, en Karolinska, es un Servo 900, un ventilador muy conocido por todos los intensistas en el mundo. Es un muy buen ventilador, es un ventilador que tiene capacidades de ventilación adecuadas en la mayoría de los casos.
a este ventilador haciéndole las modificaciones necesarias que no son muy complicadas. Se puede utilizar adecuadamente en una cámara multiplaza, se lleva dentro de la cámara y se conecta al circuito del ventilador, y de hecho este ventilador permite ventilar al paciente en presión soporte, porque el ventilador en cámara monoplaza, el que vimos antes como el Seacrest o el Omnivent, exige que el paciente esté en ventilación controlada, no permite la ventilación espontánea. Entonces muchas veces debemos mantener al paciente muy bien sedado y de hecho relajado durante el manejo, durante la compresión en la cámara hiperbárica. En cambio, en la cámara multiplaza podemos inclusive manejar para pacientes en presión soporte, y los pacientes que ya se encuentran en este modo ventilatorio tienen muchas ventajas fisiológicas que podemos seguir aprovechando durante la terapia de oxigenación hiperbárica. Este es otro ventilador utilizado en cámaras multiplaza con mucha frecuencia, con menos ventajas que el Servo, y aquí empiezan a aparecer ya mejorías que han hecho las compañías buscando ya acoplarse a las necesidades que se van generando en el medio hospitalario, en el cual ya cada vez se están manejando más pacientes críticos en cámaras hiperbáricas. Este es un ventilador que aprobó la FDA para uso específico en cámaras hiperbáricas. Tiene algunas variaciones en sus válvulas de inspiratoria y expiratoria, porque una de las cosas que alteran la ventilación mecánica en el paciente crítico es que durante presurización y despresurización esos cambios de presión no son manejados adecuadamente por el ventilador, y se producen variaciones importantes en el volumen corriente que está recibiendo el paciente durante esos dos puntos críticos, que son como el aterrizaje y el despegue, haciendo la analogía con un avión, y eso es importante. Este ventilador tiene la capacidad de regular adecuadamente la presión y el volumen corriente del paciente en la medida en la que se va presurizando y despresurizando. Ese es un punto positivo. Una cosa aquí importante para recordar, que es un dato curioso para mucha gente que no ha manejado esto: el balón neumotaponador del tubo endotraqueal o de cualquier otro elemento invasivo que tenga el paciente, que usualmente está lleno de gas, de aire, se ve sometido por la ley de Boyle a los cambios de presión, a los cambios de volumen generados por la presión, y debemos tener nosotros cuidado porque estos neumotaponadores pueden variar su volumen al despresurizar al paciente, pueden llegar a tener tamaños importantes y producir trauma traqueal. Entonces lo que nosotros hacemos es, antes de iniciar la compresión en la preparación del paciente, cambiamos el contenido del balón neumotaponador o del globo neumotaponador por agua o solución salina. Y al salir de la cámara hiperbárica le quitamos el agua de solución salina y le regresamos el aire. Es una cosa que debemos recordar hacer. En las cámaras multiplaza existe la opción de que los tender en la cámara vayan inflando y desinflando el neumotaponador, pero eso es un poco más irregular. Es preferible cambiarlo por solución salina, y al regresar a UCI le dejamos el aire nuevamente. Equipos periféricos que puede tener un paciente de cuidado intensivo: un tubo de tórax con un sistema de drenaje. Muchos sistemas de drenaje, dependiendo de su fabricación, pueden o no pueden tener compatibilidad con la cámara hiperbárica, porque finalmente se van a ver sometidos a los cambios de presión. Este artículo estudió en un hospital en Australia el desempeño de esta marca específica del sistema de drenaje pleural en condiciones de presurización, y encontró que hay cambios importantes durante la presurización y la despresurización. Sin embargo, ellos al final del artículo recomiendan que sí se puede utilizar dentro de una cámara multiplaza, obviamente, pero haciendo algunos ajustes especiales respecto a succión al tubo de tórax, al sistema de succión, con unas presiones específicas. Entonces esto también requiere que el personal que está manejando estos pacientes tenga conocimiento de este factor específico a la hora de manejar este paciente. No es tan sencillo como llevar al paciente, transportarlo, ponerle su sistema de drenaje pleural y continuar con el tratamiento. Otra cosa especial: las bombas de infusión. Las bombas de infusión que les mostré en una de las fotografías eran bombas normalmente utilizadas en el área clínica, una bomba Baxter o una IGAR normal. Estas bombas empiezan a generar diferencias de presión cuando el paciente se está presurizando y despresurizando, obviamente por el gradiente de presión que se está formando, y esto genera aumentos en la presión de la bomba o disminuciones cuando estamos presurizando o despresurizando, que debido a la distensibilidad del equipo de venoclisis y del equipo de conexión de la bomba de los líquidos hacia el paciente, estos equipos tienen una compliance buena, importante. Por estos cambios de presión, por el gradiente de presión diferente, la compliance se altera tanto, o sea, el tubo se distiende de tal manera, el equipo, que puede la bomba empezar a infundir menos de lo que yo estoy requiriendo, y eso en pacientes que tienen soporte inotrópico o vasopresor y que son dependientes de él puede generar condiciones clínicas importantes.
Entonces, esta bomba hiperbárica, esta bomba de infusión, perdón, fue diseñada específicamente para contrarrestar esos efectos de compliance que existen sobre los sistemas de infusión, para tratar de mantener un volumen de infusión permanentemente controlado, constante a lo largo de la presurización y de la despresurización, sin generar cambios clínicos importantes, porque hay estudios que encontraron, por ejemplo en la IVAC y en la Baxter, encontraron cambios durante compresión y descompresión clínicamente importantes, porque estamos hablando de cantidades muy pequeñas de catecolaminas, de vasopresores, inotrópicos, etc. Vean qué pasa con esta bomba. La tienen en una bolsa. Otra implicación que debemos tener en cuenta: estos equipos eléctricos con posibilidad de chispa están dentro de un ambiente en el que la concentración de oxígeno ha aumentado. Esto es la cámara hiperbárica multiplaza de Duke. Aquí dentro, entonces, para evitar el incremento en el riesgo de fuego por esa concentración aumentada de oxígeno, colocan una bolsa, la hermetizan alrededor de la bomba, y aquí dentro de esta bolsa llenan de nitrógeno el contenido de esa bolsa, disminuyendo así la concentración de oxígeno que queda en contacto con la bomba, disminuyendo el riesgo de un accidente por fuego generado por un incremento que pudiera haber en la cámara hiperbárica multiplaza por arriba de los niveles de oxígeno tolerados para disminuir el factor de riesgo generado por fuego. ¿Qué pasa con el paciente en cuidado intensivo que tiene una disfunción pulmonar importante? La lógica de un tratamiento hiperbárico es que yo pueda hacer que el oxígeno hiperbárico que estoy administrando ingrese al torrente sanguíneo y llegue a los tejidos para cumplir su efecto. La única manera como ese oxígeno hiperbárico ingresa es a través de la membrana alvéolo capilar, no está ingresando por otra vía. Entonces, esa membrana alvéolo capilar debe estar lo suficientemente íntegra como para que permita ese aumento en la presión parcial de oxígeno en sangre que genere los mecanismos de acción que busco. Si mi paciente que llevo a cuidado crítico tiene una disfunción pulmonar tan severa, muchos de ellos la tienen, tan severa que las presiones arteriales de oxígeno caen por debajo de los 800 milímetros de mercurio a presión, cuando yo lo tengo ya a presión, debo hacer entonces la pregunta si el balance riesgo-beneficio en este paciente es bueno, porque en ese caso, por muy buena que sea la indicación del paciente, si la disfunción del pulmonar es tan severa que no logro llevar todo ese oxígeno a sangre, no vale la pena presurizar a este paciente. Entonces, valdría la pena también hacerle unos gases arteriales al paciente en la primera presurización, revisar su PaO2 con los gases arteriales y ver si yo no estoy dentro de este rango, bien puedo pensar si es adecuado o no someterme a todo este andamiaje del que estamos hablando para comprimir a un paciente crítico. ¿Qué pasa con los gases arteriales en el paciente hiperbárico? Si yo lo tengo en una multiplaza, puedo tomar la muestra y en el airlock, en el medical log, sacar la muestra de gases arteriales para que hagan el análisis en el gasómetro, o a través en la cámara monoplaza, a través de uno de los penetradores de la línea arterial del paciente, tomo la muestra y la analizo en un gasómetro fuera. Existía la duda si al yo tomar una muestra sanguínea a condiciones hiperbáricas y sacarla a una atmósfera o menos de una atmósfera de presión, como en el caso de Bogotá, y ponerla en el gasómetro, existía la duda de si ese análisis era fiable, porque estábamos analizando oxígeno a una presión parcial grande, disuelto en plasma, y lo sacábamos durante unos minutos a una atmósfera de presión, y había dudas si había una correlación clínica de esa lectura del gasómetro con la del paciente. Este estudio elegantemente demostró que había una buena correlación clínica y que se permitía en un paciente en una cámara monoplaza con una línea arterial y un sistema a través de los penetradores de la puerta tomar una muestra, aquí está la monitoría de presión arterial, y con un sistema en jet tomaba yo mi muestra de gases arteriales y lo analizaba con un gasómetro normal conocido en cualquier clínica. Los niveles o los valores de PaO2 encontrados ahí eran fiables para determinar o definir la PaO2 de este paciente. La medición normovárica de esos gases hiperbáricos era adecuada y nos permitía establecer una buena determinación de cuál es la PaO2 de ese paciente. Se relatan en pacientes críticos manejados en ventilación mecánica bajo medio hiperbárico eventos de hipoxemia postcompresión, que todavía no se tiene muy claro cuál es la génesis de estos eventos de hipoxemia postcompresión, pero lo que suele suceder es que este paciente durante
La presión está con, obviamente, unos niveles de oxigenación muy buenos, una PaO2 suprafisiológica y una saturación total de hemoglobina. Cuando salen estos pacientes de cámara hiperbárica y llegan a cuidado intensivo, usualmente durante la primera a 2 horas se tienen problemas con saturación, hay hipoxemia, hay necesidad de incrementar la fracción inspirada en la ventilación mecánica, inclusive aumentar el PIB, etc. Se cree que por efecto del oxígeno al 100% a nivel pulmonar se producen atelectasias por resorción debido a la disminución del nitrógeno en los alvéolos, que eso es un evento conocido no solamente en el medio hiperbárico. Y también se habla de la hipoxemia en los air breaks en los casos en los que tenemos pacientes manejados en cámaras multiplaza, en los que se están haciendo tratamientos de oxígeno hiperbárico, en los que se usan descansos de aire para evitar o disminuir toxicidad por oxígeno. Si es un paciente con una disfunción pulmonar importante que esté teniendo requerimientos fuera de la cámara hiperbárica de fracciones inspiradas arriba de 0,4 o 0,5, durante el air break podría llegar a tener un evento de hipoxemia, porque al hacer el air break estoy bajando a unas concentraciones de oxígeno muy por debajo del 100% que le estoy dando normalmente. Entonces esa es otra consideración especial que debo tener. De hecho, muchos de estos pacientes no se manejan con air breaks, lo que se hace es reducir el tiempo de tratamiento con O2 al 100% para evitar la toxicidad que de todos modos se pueda generar por eso. Oximetría transcutánea es un elemento de monitoreo de oxígeno tisular. El oxígeno que se encuentra o que ha llegado y que está difundiendo en los tejidos se puede monitorizar a través de este transductor. Es un transductor de temperatura que calienta ligeramente la zona de medición y tiene la capacidad de medir por la conductividad eléctrica de los iones del oxígeno. Es capaz de medir qué tanto oxígeno hay ahí y lo expresa en milímetros de mercurio en una interfaz electrónica. Igualmente también hay un estudio en el que trataron de establecer una correlación entre la medición de oxígeno transcutáneo y las PaO2 medidas en gases arteriales, y se encontró una correlación adecuada, un coeficiente de Pearson de 0,99 entre el oxígeno leído por el transcutáneo y la PaO2 medida con gases arteriales. Esta correlación sí se dañó o no fue efectiva con el CO2, porque las diferencias ya eran muy grandes. Pero entonces esto permite, estos elementos de oxígeno transcutáneo se pueden usar dentro de la multi o dentro de la monoplaza también. En la monoplaza el paciente queda con esto obviamente dentro de la cámara y este cable sale a través de un penetrador y este monitor está fuera de la cámara. Esta monitoría transcutánea también se utiliza para el manejo de heridas, de úlceras y de insuficiencia vascular para definir o determinar el éxito del tratamiento, pero eso es tema de otra conversación. ¿Qué pasa con la sedación en el paciente crítico en oxígeno hiperbárico? La sedación se puede continuar, ya vieron con qué sistemas. Se habla de algunas alteraciones que ejercen la presión, el incremento de presión sobre el sistema nervioso central, que hacen que disminuya un poco la efectividad de benzodiazepinas, opioides y hipnóticos como el propofol sobre el paciente. Estos cambios se notan a presiones grandes en buzos, pero aparentemente en los pacientes de cuidado intensivo también se ve que los requerimientos de sedación aumentan un poco, pero la verdad esto no tiene mayores implicaciones. La miringotomía, lo que hablábamos al inicio de las posibilidades de que tenga barotrauma. El paciente sometido a condiciones hiperbáricas debe equilibrar la presión de su oído medio a través de la trompa de Eustaquio para evitar barotrauma, porque la presión externa está incrementándose y esta cámara de aire, si no se logra un equilibrio de presión a través de la trompa de Eustaquio, puede producir un barotrauma. El paciente intubado, sedado, relajado, etcétera, no tiene la capacidad de deglutir o de hacer maniobra de Valsalva para equilibrar presión a través de la trompa de Eustaquio. Entonces, hay una discusión grande en la literatura en la que se define si a todos los pacientes de cuidado crítico que voy a llevar a cámara hiperbárica les hago de entrada una miringotomía, una colocación de tubos de ventilación para que equilibren automáticamente presiones, o hay otras escuelas en las que hacen presurizaciones lentas, en las que dicen ellos que se produce un equilibrio espontáneo de presiones a través de la trompa de Eustaquio. Nosotros preferimos en el Hospital Ángeles del Pedregal hacer la miringotomía, porque la verdad es que hay muchos factores que pueden intervenir en una adecuada permeabilidad de la trompa de Eustaquio en un paciente de cuidado crítico, entre ellos edema, extravasación, etcétera, en la que no podemos permitir que el azar haga que el equilibrio de presiones dentro del oído sea bueno, y de hecho vimos un par de eventos de barotrauma en los casos en los que no hicimos la miringotomía. ¿Qué pasa con los pacientes que también pueden tener en muchos casos marcapasos, cardiodesfibriladores implantables o estimuladores espinales u otro tipo de elementos como por ejemplo bombas implantables de infusión de insulina?
Muchos de estos dispositivos que se hayan colocado en los últimos 15 años son compatibles con las cámaras hiperbáricas. Aquí lo mejor que se puede hacer es consultar a los fabricantes. Muchos de ellos ya tienen especificaciones de cuáles son las máximas presiones que soporta cada uno de estos dispositivos y pueden ser llevados con seguridad a la terapia de oxigenación hiperbárica. Listo, ya terminamos. Y ahora, cardioversión en un paciente crítico, que obviamente se puede presentar también. Se puede hacer en cámara multiplaza. Podemos llevar dentro de la multiplaza el desfibrilador, carro de paro, hacer toda la reanimación como tal. Lo que debemos tener en cuenta al momento de desfibrilar o cardiovertir al paciente es que la presión, la fracción inspirada de oxígeno dentro de la cámara no exceda 0.23, que es el límite máximo tolerado de concentración de oxígeno por la National Fire Protection Agency en los Estados Unidos para disminuir el riesgo de fuego en una cámara hiperbárica. Las cámaras multiplaza tienen unos analizadores de oxígeno que están siendo permanentemente monitorizados y se está diluyendo el oxígeno con nitrógeno permanentemente para mantener esa concentración. Si yo tengo un evento de desfibrilación o de cardioversión, el tender lo primero que debe preguntarle al tender externo es si tiene una concentración adecuada de oxígeno para dar la chispa, porque en caso de que sea mayor, ahí puede haber fuego inmediatamente. ¿Y qué pasa con la monoplaza? Es un poco más difícil. Lo que podemos hacer es, obviamente vamos a tener que descomprimir al paciente de manera rápida, un protocolo de descompresión urgente, y en el momento de la descompresión, si yo tengo la posibilidad en mi cámara monoplaza, cambiar oxígeno por aire para empezar a diluir la cantidad de oxígeno que está en ese momento del 100%. Si no lo puedo hacer, si es una cámara que no tiene esa posibilidad, en cuanto termino despresurización y abro la puerta de la cámara, debo esperar, dice en la literatura, 40 segundos mínimos de dilución. Yo saco al paciente, esto tiene un sistema retráctil en el que corro la camilla y queda adelante de la cámara. Debo permitir que pasen por lo menos 40 segundos para que ese oxígeno al 100% que acaba de salir de la cámara difunda y no haya posibilidad de fuego al momento de dar la descarga. Y obviamente remover la ropa del paciente, porque dentro de la ropa del paciente quedan bolsillos de oxígeno al 100%. Muchísimas gracias por su atención.